Hechos capítulo 15, del versículo 1 hacia adelante. El concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, y dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Esta es la bendita palabra del Señor. Compartí antes de subir con el pastor Francisco, estamos todo un año compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy recién entramos al capítulo 15, estamos en la mitad del libro, pero es maravilloso porque Hechos realmente debería llamarse, como algunos teólogos dicen, hechos del obrar del Espíritu Santo en la iglesia de Dios, porque fue el obrar del Espíritu Santo. Amén. Y ese obrar también tiene que desafiarnos a nosotros a poner nuestra mirada en lo que Dios quiere que hagamos como iglesia suya. Amén. Entonces ya entramos a este capítulo 15. Ubiquémonos un poco este capítulo en su contexto de lo que ha venido compartiendo nuestro pastor Francisco. Pablo y Bernabé acaban de regresar de Antioquía, acaban de regresar del primer viaje misionero. Hechos 14, verso 26, para ubicarnos un poco en adelante, dice: de allí, es decir, de vuelta de su primer viaje misionero, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hasta aquí todo está marchando extraordinariamente bien. Dios está obrando, ellos se encuentran maravillados de lo que Dios estaba haciendo y cómo los gentiles, aquellos que no eran judíos, estaban abrazando la fe. Pero surge un gran problema y es el título que yo he puesto a ese sermón, es la primera gran crisis de la iglesia. Hechos capítulo 15 nos va a narrar la primera gran crisis que tuvo esta primera iglesia de creyentes. Hoy vamos a meditar del versículo 1 al versículo 35. Te voy a pedir que tengas tu Biblia ahí marcada porque no vamos a quizás leer todos los versos, vamos a puntualizar en algunos. Pero en este capítulo 15, en esta porción, se nos va a presentar un evento crucial en la historia de la primera iglesia, el Concilio de Jerusalén. Este concilio tuvo lugar debido precisamente a este gran problema, a este gran conflicto
doctrinal que hubo entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Los creyentes judíos, algún grupo, no todos, exigían que los creyentes gentiles se circuncidasen y que cumplieran la ley de Moisés para ser salvos y ser parte del pueblo de Dios. Este evento va a marcar un punto clave en la historia de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque en este concilio se va a definir la relación que hay entre la ley y la gracia. Si la salvación es por cumplir la ley o por cumplir la gracia de Dios. Pero este pasaje también nos va a establecer principios de cómo resolver los conflictos, los problemas. ¿Tenemos problemas en nuestra casa? ¿Tenemos problemas en el trabajo? ¿Tenemos problemas en la iglesia? ¿En las relaciones? Sí. Esta porción también nos va a dar aquellos principios. Pero vamos a entrar ya al tema, verso 1 al 35, el concilio de Jerusalén. Este primer concilio de la iglesia fue el más importante. ¿Por qué? Porque en él se debatió y se refutó una cuestión doctrinal que va a marcar un antes y un después en la iglesia. Es trascendental. En este concilio se van a responder preguntas que quizás tú te has hecho. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? A veces nos preguntamos, ¿soy salvo? ¿Realmente soy salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Es suficiente la obra de Cristo en la cruz? ¿O debemos hacer algo más? ¿La salvación es solo por la gracia entonces recibida por Dios o por la buena obediencia nuestra? Todas estas preguntas que estaban siendo un conflicto muy fuerte en la iglesia de ese tiempo son las que se van a responder en este concilio. Este pasaje, estos versos del 1 al 35, donde se relata este primer concilio en Jerusalén, va a resaltar tres cosas importantes. Lo primero es el conflicto. El conflicto. ¿Qué es lo que estaba generando este conflicto? Y era básicamente la disputa sobre la circuncisión. Hechos 15 del 1 al 5. En estos 5 versículos, este pasaje nos va a mostrar la gravedad de la disputa y la razón de la disputa. Dice el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esto generó un gran conflicto, pues contradecía las enseñanzas que el Señor Jesucristo había dejado a sus apóstoles y que ellos venían compartiendo, como Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero, y que muchos gentiles se estaban convirtiendo. Para el apóstol Pablo y Bernabé estaban en total desacuerdo y se arma un gran debate. Mira lo que dice el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea, no fue una contienda pequeña, ¿no? Con ellos, con estos que estaban diciendo que tenían que circuncidarse, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos. Fue tan grande el conflicto que se decide, para solucionarlo, ir a la iglesia madre, a la iglesia principal en Jerusalén, donde se encontraban el resto de los apóstoles y ancianos, para que se dé solución a este gran problema. Sabemos cuál era la postura de Pablo y Bernabé. Gálatas capítulo 5, versos 2 y 4, se necesita hacer obras para ser salvo, se necesita hacer algo para obtener la salvación. El hombre con sus esfuerzos puede alcanzar la salvación. Gálatas 5, versos 2 al 4, Pablo dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Crucial, ¿no? Pablo diciendo la circuncisión no aprovecha en nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida,
que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligáis. Los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. Ley versus gracia. Esclavitud versus libertad. Fe versus obras. La salvación es un regalo de Dios. No es por lo que nosotros podamos hacer. Si queremos ser salvos por la ley, tenemos que cumplir toda la ley, porque si no, estamos muertos. Por eso que Pablo tiene que decir, si te desligas de la gracia y abrazas la ley, la gracia ha caído. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Si fuera por obras, entonces en vano Cristo murió en una cruz. Si tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación por nuestras buenas obras, en vano ha sido la muerte de Jesús. Por eso que Efesios 2, un pasaje que conocemos quizás de memoria, 8, 9, es contundente, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quizás aquí hay personas que vienen por primera, segunda vez, o están viniendo hace un mes y quieren acercarse a Dios, pero dicen, tengo que arreglar muchas cosas en mi vida, estoy fallándole a Dios y Dios no me va a aceptar así. Cuando le decimos que necesitan ser salvos, que necesitan entregar su vida a Cristo, ellos dicen, sí, pero tengo que arreglar algunas cosas. Están pensando igual que estas personas en ese tiempo, que la salvación es por lo que yo pueda hacer, que Dios me va a acercar a su reino por lo bueno que puedo ser, por el buen esposo, el buen padre que puedo ser. Y no es así, porque no sería gracia de Dios. La salvación no es por obras, porque eso anula la gracia de Dios. Es como decirle a Dios, ¿saben qué? El sacrificio de tu hijo no es suficiente. El sacrificio de Cristo, o Cristo no fue un salvador completo para nuestras vidas. Es decir, que la cruz y su sacrificio no bastaron, no alcanzaron. Cuando nosotros ponemos nuestras confianzas en las obras, anulamos la gracia de Dios. Es lo que Pablo quería que entendiesen. Hoy en día también existen estos hombres que estaban causando mucho daño a la iglesia. Se les llamaba también judaizantes. Eran religiosos judíos que habían abrazado la fe, que habían reconocido a Cristo como su Salvador, pero estaban bien arraigados a su religión, a la religión farisaica. Hoy en día también hay muchos fariseos o muchos judaizantes. ¿Quién es un judaizante hoy? Es aquel que agrega o quita a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no se le puede agregar nada y no se le puede quitar nada. Tristemente hoy en día no solo los judaizantes hacen mucho daño a la iglesia, sino hay muchas iglesias que también quitan del evangelio lo que realmente es crucial. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la iglesia ya no predica del pecado. Cuando la iglesia ya no predica acerca del arrepentimiento. Cuando no se predica del juicio de Dios, de la ira de Dios, del arrebatamiento, de la tribulación, de la segunda venida de Cristo. Que Cristo va a venir a juzgar y a poner a sus enemigos bajo sus pies. Eso es el evangelio. Y en vez de eso se predica ¿qué? Un mensaje bonito, un mensaje psicológico, un mensaje motivacional, donde el hombre es el centro de todo. Y parece que Dios ha venido a cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos. Vemos a Dios como ese mago de la lámpara maravillosa. Hace un mes que estoy viniendo a la iglesia, pastor, y
y no he encontrado un novio. Hace un mes, pastor, que estoy viniendo acá a la iglesia y todo me está yendo mal. He perdido el trabajo y vengo aquí buscando de Dios. El evangelio no es ese. El evangelio no es que Dios ha venido a solucionar tus problemas. El evangelio es que tienes que morir para que Cristo viva en ti. Ese es el evangelio. Cuando uno escucha el mensaje del evangelio, causa felicidad y gozo a nuestro corazón. Si tú cada domingo que vienes a escuchar un mensaje te regresas contento como viniste, realmente no has escuchado el evangelio. Porque el evangelio confronta, el evangelio nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, que Él es el único que puede transformar nuestras vidas. El pastor Francisco decía un pasaje maravilloso, que podemos ser vasos de honra o de deshonra. Y eso va a depender de la manera como entendemos el evangelio y cómo aplicamos el evangelio a nuestras vidas. Como ese tiempo se suscita un gran problema porque estaban mirando de una manera distorsionada el evangelio y creyendo que el evangelio o que la cruz no era suficiente y que tenía que agregarle obras, que tenían que circuncidarse. ¿Qué relación entonces tiene la palabra de Dios, la ley para nosotros? La ley no fue dada para traer salvación. La ley no fue dada para traer la salvación, todo lo contrario. Fue dada para que nos mostrase que somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. La ley fue dada para hacernos ver que por nuestro esfuerzo no podemos alcanzar el reino de los cielos. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos alguien que sí pudiera cumplirlas y bendecir nuestras vidas trayendo salvación. Y ese es Cristo Jesús. Es por eso que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Porque nosotros no, por más que nos esforcemos, no podemos cumplir la ley. Nadie que se esfuerce por tratar de cumplir los mandamientos podrá alcanzar la vida eterna. Y eso es algo que debemos entender, porque muchos de nosotros quizás estamos viviendo así. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico pensaba que cumpliendo la ley de Dios, siendo un hombre moralmente correcto, iba a poder entrar al cielo. Siendo un hombre que ayudaba a los demás, podría entrar al cielo. Así que un día ve a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo, para entrar al reino de los cielos? El Señor Jesús le dice: si cumple los mandamientos. Y él, sacando pecho, dice: desde muy niño los cumplo. Y Jesús vio que era verdad y dice que se alegró en su corazón. Pero al ver su corazón se dio cuenta que había algo que había destronado a Dios. ¿Y qué era? El amor a las riquezas. Entonces, para saber si realmente Dios era el primer lugar en su vida, le dice: muy bien, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígame. ¿Qué hizo el joven rico? Se dio media vuelta y se fue muy triste porque era muy rico. Y desde ahí decidió ya no seguir a Jesús. Se confrontó creyendo que sus buenas obras, su vida moralmente correcta, le acercaba a Dios. Y no es así. No caigamos en ese error, creyendo que por venir todos los domingos puntualmente a la iglesia, por diezmar fielmente a Dios, por no faltar a tus clases de academia bíblica, por todas las semanas ayunar al menos una vez a la semana, por orar todos los días y presentar tu devocional. Y con esto no estoy diciendo que no lo hagas, sino que pongas tu confianza que con eso estás alcanzando la salvación, el reino de los cielos. Cuidado, Jesús fue bien claro al respecto. En Mateo 7:21, ¿qué le dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí viene entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces?
Pastor, porque yo me estoy esforzando por cumplir los mandamientos, por lo que me dice mi líder celular, porque lo que me dicen los pastores. Y eso no es suficiente. Aquí ya está. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y subrayalo esto en su Biblia, si no lo tienes, resáltalo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dile que está a tu lado, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Oh, la primera vez que Dios me confrontó con eso realmente fue muy duro. Porque yo también me había exigido, me había esforzado por ser un cristiano correctamente, cumplir los mandamientos y todo eso. Pero eso no me dice o revela que yo estoy cerca de Dios. Lo que Dios quiere es que no te preocupes por lo externo, sino que te preocupes por la transformación interna del corazón. Y eso lo haces tú. Tus obras lo hacen, lo bueno que tú puedas hacer, lo bueno inclusive en lo que puedas servir en la iglesia, puede hacer que nos acerque a Dios. A Dios no lo impresionamos las buenas cosas que podamos hacer incluso por Él. A Dios lo que le impresiona es la integridad de tu corazón. Que te rindas a Él. Eso es lo que le impresiona a Dios. Que puedas hacer la voluntad de Dios. Que puedas anhelar su presencia. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, pastor? Porque yo quiero, quizás aquí haya alguien que ya Dios está tocando su corazón. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es vivir como Dios nos enseñó. Y lo hemos predicado varios meses también. El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Siendo pobres en espíritu, siendo mansos, teniendo sed de justicia, siendo misericordiosos, siendo de limpio corazón. Porque dice, porque ellos verán a Dios, siendo pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los fariseos eran otros que cumplían al pie de la letra los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Hasta de la menta diezmaban hojita por hojita para no dar más ni menos de lo debido. Pero su corazón estaba muy lejos. Predicaban la palabra con mucha elocuencia. Si un fariseo estaría aquí, de repente nos quedaríamos con la boca abierta, cómo presentaban la palabra de Dios. Pero su corazón no estaba rendido a Dios. Se preocupaban por lo externo, por hacer, pero no se preocuparon porque Dios pudiera circuncidar su corazón. Dios no quiere la circuncisión externa, Dios quiere la circuncisión de tu corazón. Circuncidar es quitar el pecado. Y lo que Dios quiere es que nos apartemos del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La palabra de Dios sirve para, como hemos dicho, para confrontarnos, para hacernos ver que somos pecadores y que merecemos morir, como dice Romanos 6:23. Pero ahí entra la gracia. Pastor, porque entonces todos estamos muertos, estamos destituidos, dice el pasaje de la gloria de Dios. Es por eso que ahí entra la gracia de Dios, que nos dice, Cristo murió por ti. Tú moriste con Él en la cruz. Tú has sido resucitado con Él y ahora vives una vida de libertad por Él, porque Él cumplió completamente la ley por ti y por mí. En Cristo somos más que vencedores. Eso es. Yo no puedo hacer nada de bueno para agradar a Dios. Yo no puedo hacer nada de bueno para entrar a los cielos. Yo no puedo ser el mejor pastor ni el mejor padre. No puedo. Cristo tiene que hacerlo en mi vida. Y eso no es por obra. Para eso tengo que morir. Para eso tengo que decirle, Señor, si la semilla, si tu palabra, si mi vida no cae a tierra y muere, entonces yo no voy a poder ser como tú quieres que sea. Morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra carne. ¿Y por qué estos judaizantes exigían que se circuncidaran? Y hay que entender, porque podemos criticar sin entender. La circuncisión, ¿qué era la circuncisión?
era una ley ceremonial. Era una ley ceremonial. Había muchas leyes ceremoniales. Pero no era la ley, es decir, no era la Torá. No eran los mandamientos que Dios había dado en el monte Sinaí, que eran las leyes ceremoniales. Entonces era un conjunto de rituales, escúchame bien, de rituales religiosos dados por Dios al pueblo de Israel, por medio de Moisés. ¿Para qué? Para enseñarles y regular la adoración, regular la pureza ritual y la relación de Dios con ese pueblo escogido, Israel. Pero escúchame bien, estas leyes, todas estas leyes, que eran muchas, todas estas leyes ceremoniales eran sombra, y aquí está lo importante que tienes que saber, eran sombras o símbolos que apuntaban a una realidad futura. ¿Cuál realidad? La persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todas estas leyes ceremoniales que se había dado al pueblo de Israel, con sus ritos, con sus ceremonias, con sus sacrificios, no eran el plan de salvación, sino ilustraban ese plan de salvación que iba a venir con Cristo. Es decir, que cuando Cristo vino y murió en esa cruz, todas estas leyes ceremoniales ya no tenían sentido. Entonces, por eso que ellos estaban totalmente equivocados, y por eso que Bernabé y Pablo comenzaron a defender que la salvación es por gracia. Lo que ellos estaban diciendo es que la justificación ya no era por gracia. El ser justificados en Cristo ya no es por gracia, ni por los méritos de Cristo, sino que venían por cumplir estos ritos, estas leyes ceremoniales. Pero lo que se habían olvidado es que todo eso revelaba a Cristo. Y cuando Cristo ya había cumplido ese plan de salvación en la cruz, ya no tenía sentido. Por eso que nosotros no venimos con nuestro animalito, Pastor Francisco, mátelo porque, he cometido estos meses, pastor, si le contase cuántos pecados. Por eso que tenía un toro grande traído. Ya no. Cristo es el Cordero que pagó el pecado del mundo. Cristo es suficiente. Amén. Cristo perdonó tus pecados, los pasados, los presentes y todo lo que vas a cometer en el futuro. Cristo en la cruz lo es todo. Hasta ahora me queda el señalo como que está en la cruz. Rito, ¿verdad? Rito, creo que ahí está la cruz. Ese era el conflicto. Primeros 5 versos. Ese era el problema. ¿Entendimos cuál era el problema? Muy bien. Del verso 6 al 21, se nos va a presentar la defensa. Todos estos hombres de Dios, todos estos apóstoles que estaban predicando la palabra, tenían claro esto. Pero tenían que no decir, hermanos, nosotros somos apóstoles, hemos andado con Jesús, todos ustedes tienen que decir amén a lo que nosotros dijimos. No. Tenían que guardar también la unidad de la iglesia, porque ellos tenían también un razonamiento. Muchos de ellos no entendían y amaban a Dios. Entonces, del verso 6 al verso 21 se nos va a presentar la defensa acerca de la salvación por gracia. Entonces, después de este grave conflicto, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, los líderes más importantes de la iglesia, se reunieron en Jerusalén para discutir este asunto y poder enseñar a la iglesia. El primero que se presenta en esa defensa es Pedro. Verso 7. Después de mucha discusión, o sea, ¿cuántas horas habrán estado debatiendo ahí? Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La defensa de Pablo es importante. La defensa del Pablo es tremenda. ¿Saben lo que hace Pablo? Pablo pone como testimonio la obra del Espíritu Santo. Él lo que está diciendo, miren, yo como ustedes era así como los judaizantes. Yo no me podía mezclar con los gentiles. Pero Dios hace memoria de lo que pasó con Cornelio. Pero Dios me dijo que no llames inmundo o impuro lo que es puro. Y yo no quería comer. Y Dios me dijo que vaya a la casa de Cornelio. Y eso ya lo hemos tratado, y cuando llegamos a la casa de Cornelio, había muchos gentiles ahí. Y Dios me dijo que les predicara el evangelio. Así que yo por obediencia les prediqué el evangelio. Y me quedé sorprendido. Y mi doctrina y mi pensamiento que creía que la salvación era por obras cayó. Porque estos gentiles inmundos, que nosotros los consideramos inmundos, apartados de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo como nosotros. Entonces el testimonio de Pedro es decir, discuta con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no los ha rechazado. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Este es un argumento irrefutable, porque los judíos decían, sin circuncisión no hay salvación. Pedro les recordó que estos no se circuncidaron y recibieron como ellos el Espíritu Santo de Dios. En el verso 9 le dice algo importante. Esta defensa es poderosa de Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, en la fe, judíos y gentiles somos igualitos. No hay diferencia. ¿Y qué estaba queriendo decir Pedro? Que no es que Dios tenga dos formas de salvar. Para nosotros los judíos fue más los rituales, obras. Y para los gentiles solamente fe. Dios no tiene dos obras de salvar. Hay una igualdad en la fe para judíos y gentiles. Y en el verso 10, ya agarra el cuerpo, Pedro los acusa. Y mira cómo les dice a estos creyentes judaizantes. Ahora pues, les hace una pregunta. ¿Por qué tentáis a Dios? Es decir, el problema no es con nuestros gentiles, ni es con la iglesia, no es con nosotros. El problema es que ustedes se están metiendo con Dios, tentándoles. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Se refería a estos gentiles que se estaban convirtiendo en un yugo que ni ustedes mismos ni nuestros padres han podido llevar. Ustedes ven en palabras de Jesús la paja del ojo ajeno y no ven el tremendo tronco que está en su ojo, exigiendo leyes que ustedes tampoco los cumplen. Tremendo. Pedro cierra su declaración dando una conclusión doctrinal. Ahí yo me sorprendo cómo este pescador, este hombre sin mayor conocimiento, ahora habla como un poderoso hombre de Dios con mucho conocimiento de la palabra. Mira cómo termina su declaración, verso 11. Antes, da su conclusión, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No hay más. Por la gracia, de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús eres salvo. Amén. No por lo que haces, no por lo que cumplas la ley. Esa fue la defensa de Pedro. Pero de ahí entra, yo me imagino a Pablo ahí, suélteme, no me agarren. Pablo y Bernabé entran también para hacer defensa, que la salvación es por gracia de Dios. Si Pedro había presentado como prueba el evento de Cornelio, si Pedro había presentado como prueba el obrar del Espíritu Santo en los gentiles,
Pablo y Bernabé presentan como evidencia, ¿saben qué? Las señales y milagros que Dios había hecho en ese viaje misionero. Miren, vamos captando la defensa y cómo Dios estaba en ese mover. Porque Dios nos va a enseñar al final cómo debemos resolver nuestros conflictos que tenemos. Dice verso 12, entonces toda la multitud cayó. Después que Pedro termina su exposición y entra Pablo y Bernabé, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quién dice? Entre los gentiles, sin que se circuncidase. Si Dios estaría en contra de lo que ellos estaban diciendo, no hubiera acontecido tantos milagros y prodigios que sucedieron en este pueblo que nosotros llamamos paganos, alejados de Dios. La prueba, la evidencia, la confirmación de que Dios estaba de acuerdo eran los milagros y prodigios. No hubo solo algunas conversiones, sino fueron muchísimos milagros. ¿Se acuerdan? En una oportunidad los creyeron dioses que habían bajado del cielo. O sea, cosas impresionantes, paralíticos de toda una vida postrados, siendo levantados por la mano de Dios. Los mismos milagros que hizo como resurrecciones. Entonces Pablo y Bernabé dice, si la gracia de Dios no estuviera con estos hombres y mujeres gentiles, no hubiera hecho señales y prodigios. Y nada predicamos acerca de la circuncisión. Entonces lo que le estaban diciendo, miren los resultados. Miren lo que está aconteciendo. Del verso 13 al verso 21 sale Jacobo, también llamado Santiago. Pero este Jacobo, Santiago, no era el apóstol de Cristo. No, él ya había muerto. Si se dan cuenta, capítulos anteriores hemos visto su muerte. Este Santiago es el hermano de Jesús, hijo de José y María. Es aquel que escribió la carta de Santiago. Pero también es el que era un líder, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces él tiene que cerrar como pastor y ya dar una opinión, porque al pastor principal le tenían que escuchar, porque el problema se suscitó en Jerusalén. De Jerusalén es que fueron estos hombres y llegaron a Antioquía a perturbar las conversiones de todos estos gentiles, porque dijimos que la iglesia de Antioquía se levantó y estaba conformado por muchos gentiles. Entonces Santiago da su testimonio, verso 13 al verso 21. Santiago es el último que presenta su defensa y da su veredicto final. Su defensa es la más decisiva para la audiencia judía. ¿Y saben por qué? Porque Santiago apela a la máxima autoridad para todos ellos. ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. Él apela a la palabra de Dios para concluir esto. Verso 13, verso 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y cómo esto concuerda a las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos. Santiago usa la palabra y dice, mire hermanos, todo esto lo que está aconteciendo, esto ya estaba escrito en la palabra de Dios. Pero empieza diciendo,
Varones hermanos, oíme, Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Y esto dice, o sea, lo que ha dicho Pedro concuerda con la palabra de Dios. Y le cita esta porción que le cita de esta profecía, está en Amós. Si quieres apúntalo, Amós capítulo 9, verso 11 y 12. Él toma la palabra para decirle a todos ellos que pensaban que Pedro estaba equivocado, que pensaban que Pablo y Bernabé estaban equivocados. Toma la palabra para decirle, mira, esto ya estaba escrito, hermanos. Y todo esto, lo que está aconteciendo, es lo que Dios ya había dicho. Y debemos de gozarnos, porque se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. La interpretación de Santiago es que el plan de Dios ya había sido revelado por los profetas. Siempre fue y siempre la obra o el mandato de Dios o el plan de Dios fue la restauración, dice en la profecía, del linaje davídico. Ese linaje se cumplió ¿con quién? Con Jesús. Tu reino no tendrá fin, le dijo a David. Y después de que le cita eso de los profetas, le dice, los gentiles, Dios prometió que iban a buscar al Señor y ellos serían llamados por su nombre. Es decir, que la salvación ya estaba profetizado cientos de años antes por los profetas que iban a ser pueblo de Dios. La palabra, hermanos. Verso 19 concluye, entonces el pastor concluye diciendo, como hemos escuchado en la palabra, por lo cual dice, yo juzgo que no debemos inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios. Su conclusión. Esta palabra inquietar es clave. Lo que está diciendo aquí Santiago es no imponer la ley sería molestar, no a los gentiles, molestar a Dios, a quienes Dios está atrayendo. No inquietemos a Dios, no nos volvamos en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo, porque dice, sería oponernos al plan de Dios. Como iglesia nunca debemos oponernos al plan de Dios. Muchos hombres en la Escritura quisieron oponerse y terminaron mal. Nadie puede oponerse al plan de Dios. Siempre se cumplirá su voluntad, con nosotros o sin nosotros. Pero queremos que sea con nosotros, amén. Y eso es la solución. Verso 20 al 21, pero mira lo que dice, muy sabio aquí Santiago, muy sabio. Verso 20, estamos acabando. Dice, sino que vamos a escribirle a los hermanos que estaban en Antioquía, porque ahí era el problema, que te apartasen de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Santiago da 4 decretos para evitar que los gentiles ofendiesen a los judíos creyentes, porque ellos tenían y conservaban sus formas, sus maneras. Le pide que les escriban simplemente a los creyentes para que le informaran todo lo que habían debatido, pero que también le dijesen que se abstuvieran de ciertas prácticas que ellos, como venían de un contexto pagano, no les parecía, por ejemplo, mal comer la carne que era sacrificada a los ídolos y se vendía en el mercado. Ellos lo comían normal. Pero para el judío eso no era coché. Coché era la comida que Dios le había dicho que coma, que no era, que era santa, que no era contaminada. Pero Dios ya le había hablado a Pedro que no llame inmundo a lo que él ha santificado. Bueno, ese es otro tema, lo de la comida, ¿no? Pero le dice 4 cosas puntuales, ¿no? De la idolatría, de la inmoralidad sexual, porque Antioquía era una ciudad muy pagana. La gente se casaba entre hermanos, entre primos, le parecía normal. Entonces eso para el pueblo de Dios no, eso. Entonces se abstengan de estas cosas.
Se abstengan de eso, porque ahora son hijos de Dios, ¿no? De lo sacrificado a los ídolos, de los animales que morían ahogados. Ellos normal lo comían, pero para el judío eso era abominación. Entonces, para preservar la unidad de la iglesia, como más adelante también lo dice Pablo, no, si tu hermano algo que come le parece mal, por amor al débil, no la hagamos. Entonces da esas pautas. Ahora, vamos cerrando esto. Cuando enfrentamos conflictos, ¿cuál sería la aplicación de este mensaje? Cuando enfrentamos conflictos, ya sea en la familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿cómo lo afrontamos? Pregúntate, ¿cómo afrontas los problemas? ¿Qué te pasa en el trabajo? O inclusive en la célula, en la iglesia, no lo sé. Tratando de imponer tus ideas, gritando, levantando la voz para que se haga lo que tú dices. Hoy hemos aprendido algunos principios de cómo afrontar estas dificultades. Primero, ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Pablo. No hagamos lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón cuando hay un conflicto? Cuando el Hijo se revela, ¿qué es lo que el Espíritu Santo pone en tu? Porque somos hijos de Dios, ¿o no? Y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. O cuando hay problemas, el Espíritu Santo se va corriendo. Veo acá a mis hermanos que les casé en Barranca, que tienen pocos meses de casados. Ya habrán saboreado el conflicto, ¿verdad? Ya habrá la pelea. ¿Cómo se soluciona? Dependiendo del Espíritu Santo. Lo segundo, buscando la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios, no la nuestra. No lo que nosotros queremos hacer. Pero también buscando la guía de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Mujer, a mí no me parece eso. Ya, sí, a ti no te parece, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Papá, a mí no me parece que tú me obligues a ir a la iglesia sin mi voluntad. Sí, pero yo te digo porque soy tu padre. Así no se solucionan los problemas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pone el Espíritu Santo en tu corazón a hacer? Pero lo otro que nos ha mostrado este pasaje es tratar de conservar siempre dos cosas: la unidad y la paz. ¿Así solucionas tus problemas? ¿Todos felices, todos contentos? ¿Se respira después de un conflicto la paz en tu casa? Todos me miran riéndose. No es así, ¿verdad? No se respira paz. No se respira unidad. Y así lo resolvieron. Este gran problema ellos. Mira, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir hombres para que llevaran esa carta. Verso 30. ¿Cómo recibieron la carta después que se leyó a la iglesia de Antioquía? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron la congregación, entregando la carta. ¿Y qué pasó? Verso 31. Habiendo leído habiéndole leído, ¿qué pasó con la iglesia de Antioquía? Con los gentiles de Antioquía. Se regocijaron por la consolación. Se regocijaron. Se alegraron. Fue un momento de gran alegría porque los gentiles ya no tenían que hacer o seguir las leyes judías. Ya no se sentían que no eran parte del pueblo escogido de Dios. Se sentían rechazados por Dios. Entonces fueron confirmados, dicen, la fe y aceptados plenamente como parte del pueblo de Dios. Este versículo muestra cómo debemos traer paz y unidad cuando vienen los conflictos. No solo eso, verso 35, acabamos ahí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, que dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Una vez resuelto el problema, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía para seguir enseñando, para seguir fortaleciendo a estos hermanos, para seguir trayendo paz a la iglesia.
comprensión. Conclusión. Se me acabó el tiempo. El Concilio de Jerusalén de Hechos 15, del 1 al 35, fue un evento decisivo, como hemos visto en la historia de la iglesia primitiva, porque no solo resolvió una crisis que pudo haber dividido a la iglesia cristiana de ese tiempo, sino que estableció para siempre el principio de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe y diga, por mis obras yo estoy aquí predicando, por mis obras yo me voy a ir al cielo. No. Pero este pasaje también nos muestra, como hemos dicho, a un Dios que está activamente construyendo la iglesia. Nos muestra un Espíritu Santo que nos guía a la verdad, pero también que nos muestra a una iglesia de fe que, aunque imperfecta, porque hubo conflictos fuertes ahí, pudo tomar decisiones sabias y valientes cuando se someten a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Amén. Así que ya no te quejes por hacer tu reporte. Diga, ay, el pastor dice, pero yo no lo voy a hacer. Yo quiero meditar cualquier libro. ¿Por qué es el libro que me pone? Esa es rebeldía. Sométete a la palabra, porque cuando hay sometimiento a la palabra va a haber ¿qué? Unidad y paz. Ellos no dijeron, ellos dijeron, los judaizantes no, no, los gentiles, no. Aceptaron con gozo lo dispuesto, porque sabía que venía de Dios y de su palabra, porque se citó la palabra de Dios, dice. Así que Dios quiere que resolvamos nuestros conflictos, ya sea de cualquier índole, familiar, laboral, del vecindario, los problemas que surgen en el barrio o los ministeriales en la iglesia. Tomando ¿qué? Decisiones sabias. Movido, si es sabia, tiene que ser movido por la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Estamos en una nueva etapa en la iglesia. Tenemos un nuevo pastor, nuestro pastor Francisco. Trabajemos en unidad, en armonía, sin conflicto. Lo que Dios quiere hoy que reflexionemos es, ¿estamos dispuestos a buscar la unidad y la paz en la iglesia? ¿Estamos dispuestos a buscar la unidad y la paz en mi hogar? ¿O vamos a permitir que las diferencias nos dividan? Esa es la gran pregunta aplicativa que Dios quiere que nos llevemos hoy. Dios nos está llamando a vivir, amada iglesia, en armonía. Nos llama a respetar las opiniones de los demás, a amarnos los unos a los otros. Nos llama a trabajar juntos para avanzar en su misión. Hay mucho pueblo en Ica que necesita ser salvo, pero si nos ven a nosotros en nuestra casa peleando como perros y gatos, pero el domingo vengo con mi Biblia. ¿Cómo está mi hermano? En victoria, pastor, en victoria. Esos vecinos no van a venir cuando les invites. Si estamos llegando a casa y tratando mal a nuestros hijos porque no abrazan nuestra fe, no debemos actuar así. Debemos respetarlos porque es nuestra familia. Esos conflictos que tienes con el hermano, con la hermana, con el suegro, con la suegra, no lo sé. Es el momento de preguntarnos cómo vamos a contribuir a la unidad en nuestra familia y en la iglesia. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Y vamos a pedirle que Dios nos ayude en esta nueva etapa con mi iglesia. A ser una iglesia unida. Que cuando haya conflictos y aún fuertes como los hubo ahí, busquemos la dirección del Espíritu Santo y lo que dice la palabra. Y respetarnos. Pero sobre todo que nunca quebremos la paz y la unidad de la iglesia. Señor, gracias por el ejemplo que nos das en tu palabra de cómo resolver conflictos con sabiduría y amor. Te pedimos que nos des la humildad para reconocer cuando estemos equivocados, Dios. Danos la valentía para buscar siempre la unidad en nuestra familia, en la iglesia. Ayúdanos a ser un instrumento de paz y de reconciliarnos y de vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Sigue orando, iglesia. Pero yo también quiero orar por aquellos que se sienten alejados de Dios.
que sienten que no han estado llevando su vida, que sus decisiones los han arrastrado a cosas fuertes y feas quizás. Dios hoy te dice, no importa, ven y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los arreglo. Solamente necesito que me entregues tu vida, que me permitas entrar a tu vida para enseñarte cómo resolver las dificultades de tu vida. Y si en esta mañana hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, reconciliarse con Cristo, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano ahí mientras que todos están con los ojos cerrados, porque quiero terminar orando por ti, así como un día oraron por mí. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo? Levanta tu mano, que quiera reconciliarse con Cristo. Levántame tu mano simplemente en señal que hay alguien para orar. Dios te bendiga atrás. Dios te bendiga atrás. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga atrás. 3 manos levantadas. ¿Hay alguien más? De repente te has apartado de Dios y Dios hoy habló a tu corazón y te está diciendo, ven. Levanta tu mano, necesitas de Dios. Las personas, Dios te bendiga, mujer. Un último favor a las personas que han levantado su mano. Voy a orar. Pónganse de pie ahí porque quiero orar. Ahí nomás en su lugar. Voy a orar por ti porque un día oraron por mí. Un día yo tenía un pensamiento errado como lo tenía Pablo, como lo tenía estas personas. Quería resolver los problemas a mi manera y estaba muy alejado de Dios. Hay alguien más que levantó su mano. Pónganse de pie. Pónganse de pie, mujer. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Porque Dios honra a quienes le honran. Dios, cuando les digo pónganse de pie, porque Dios quiere saber si están dispuestos, si no tienen vergüenza de Él. Eso es lo que está queriendo, para que Dios pueda obrar en tu vida. Y si hay alguien ahí que está luchando, ponte en pie. No luches con Dios, porque Dios quiere hoy obrar un milagro en tu vida. Quiere arreglar esos problemas que estás teniendo en casa, con tu familia, con tus hijos, con las finanzas. No lo sé. Dios quiere hacerlo, pero necesita que le rindas tu corazón hoy. Si Él está tocando a la puerta de tu corazón, no se lo niegues. Y ponte en pie y hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, gracias Dios. Gracias porque somos imperfectos. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de la maldad que hay en nuestro corazón, a pesar del orgullo que nos separa muchas veces de los seres queridos, a ti te ha placido y te plació morir en una cruz para cargar con todas esas faltas nuestras y reconciliarnos con el Padre. Padre, yo oro por estas personas que se han puesto de pie. Tú sabes lo que están pasando. Yo te pido, Dios, que tu gracia les sostenga y que entres a su vida por medio del Espíritu Santo y de hoy en adelante dirijas estas vidas, guíes estas vidas. Que su gracia les sostenga y que la paz y la unidad de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus hogares. Muéstrales lo que tú puedes hacer, Cristo Jesús, cuando un corazón se rinde a ti. Hermosea sus vidas, dale sentido a sus vidas, bendice sus hogares para gloria de tu nombre. Les bendecimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.